Hola muchachos, vamos a continuar con el tema de elipses con centro fuera del origen. En este ejemplo me piden determinar la ecuación dado ciertos elementos de la elipse. En este caso los elementos son los vértices y el lado recto, la longitud del lado recto. Bien, entonces el primer paso es tratar de, con la información que me dan de la elipse, determinar qué tipo de elipse es, si es vertical u horizontal, ya que pues dependiendo del tipo que sea, pues las fórmulas varían un poco. Si observo los valores del vértice, estos no cambian en la coordenada del valor de y, ¿sí? Ambos tienen en la coordenada en y el valor de -6. Esto me indica que están alineados en ese punto, en -6. Entonces, si yo los grafico, una forma de darme cuenta si es vertical u horizontal es graficar los vértices. Si yo los grafico, van a estar alineados o van a estar cruzados por una línea recta, ¿sí? Entonces esta elipse va a ser una elipse horizontal, porque los vértices representan los puntos donde más largos de la elipse, ¿sale? Bien, entonces una elipse horizontal y ya tengo el valor de k, porque en las fórmulas de las elipses horizontales me dice que los vértices son h más menos a, k, entonces ya sé que k vale -6. Bien, entonces con esa información yo ya puedo calcular el centro. ¿Qué me falta para el centro? Me falta h. ¿Y cómo lo puedo sacar? Fácilmente, si yo hice el plano cartesiano, que es algo que les recomiendo hacer, y ubiqué los vértices, ya nada más me fijo cuál es el punto medio de la longitud de mis vértices. Si empiezo a contar, pues voy a contar 9 puntos. Entonces, en el punto 5 voy a tener 4 espacios del lado izquierdo y 4 espacios del lado derecho. Por lo tanto, el 5 es el centro, ¿sale? Es la coordenada de h del centro. Entonces ya tengo el valor de h y de k. Me falta encontrar el valor de a y de b porque la ecuación sustituye a cuadrada y b cuadrada, además de h y k, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo puedo calcular a? Pues una forma es tomar el valor mayor de la coordenada y restarle el valor menor. En este caso, de la coordenada del vértice, sí, los que están alineados, que es la coordenada en x. 9 menos 1 es igual a 8. Eso es la distancia total de un vértice a otro. Otra forma, pues, es hacerlo de manera gráfica. Sí, yo sé que mi vértice, mi elipse no toca el origen, entonces el 1 sería el punto cero, es decir, es donde voy a empezar a contar, ¿sí? Entonces del 1 al 2 va un punto, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo sé que van del 1 al 9, pero los puntos del 1 al 9, empezando desde el 1, porque no empecé desde el cero, son 8 puntos, ¿sale? Entonces 2a es el valor de la distancia que existe entre uno de los vértices hasta el otro, y yo quiero encontrar a, entonces nada más divido entre 2 y a vale 4. Entonces me falta calcular b, y eso lo voy a sacar del otro dato que me dan el lado recto. La fórmula correcta, en el ejemplo anterior yo se los había dado equivocada, pero hice la observación al hablar de ella, la a va sin el cuadrado, es a lineal, a la primera potencia, ¿sale? Entonces yo ya sé cuánto vale A vale 4 y yo quiero encontrar B, ¿sí? Yo quiero encontrar la B y yo sé cuánto vale esta ecuación para esta elipse en particular. El lado recto vale 9 medios y yo ya sé que A vale 4, entonces es despejar. El 4 que está dividiendo pasa multiplicando y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, ¿sí? Y al final a esa cantidad, pues si quiero encontrar b sola, sin cuadrado, es sacarle raíz, aunque no es necesario porque yo lo ocupo al cuadrado para sustituir en la ecuación. Entonces, este 4 pasó multiplicando, me queda 4 por 9. Yo sé que es 36, pero no es necesario que haga la operación porque si yo observo, este 2 que está multiplicando pasa para abajo dividiendo, pero abajo yo ya tenía otro 2 dividiendo. Entonces, cuando yo tenga dos cosas abajo dividiendo, pues se multiplican entre sí. Y 2 por 2 es 4. Entonces tengo un 4 arriba y un 4 abajo, se cancelan. ¿Y qué me queda? Me queda un 9. ¿Sí? Entonces b cuadrada es 9. Si quisiera conocer el valor de b, pues es raíz de 9, que es 3, más menos 3. Pero en este caso no es necesario. Entonces esta es la forma ordinaria.
La a cuadrada va debajo del binomio con x porque es una elipse horizontal. Y el término mayor o el término de los vértices al cuadrado debe de ir sobre la literal donde se abre o donde sobreestán los vértices de esa elipse. Entonces sustituyendo, h era 5 positivo, se pone negativo, k era menos 6, se pone positivo por el cambio de los signos de estos menos que están en la ecuación de la fórmula. Y pues es 4 al cuadrado y 3 al cuadrado, a cuadrada y b cuadrada. Entonces me queda x menos 5 al cuadrado sobre 16 más y más 6 al cuadrado sobre 9 igual a 1. ¿Sí? Bien, si yo quiero encontrar la ecuación general, o si yo les pido encontrar la ecuación general, tengo que quitar esta parte fraccionaria, desarrollar los binomios y reducir términos semejantes, despejando para igualar a 0. ¿Sale? Entonces, el primer paso es cancelar el 16 y el 9. ¿Qué tengo que hacer ahí? Tengo que encontrar el producto de 16 por 9, que es 144, y multiplicar por eso toda mi ecuación. ¿Sí? Al multiplicar por 144, me va a quedar 144 entre 16 en este primer término. ¿Y qué me va a quedar? Pues me va a quedar el 9, ¿sí? Por el binomio x menos 5 al cuadrado. Más, aquí me comí un paréntesis, aquí debe de ir un paréntesis, ¿sale? Ahí ustedes se lo ponen en sus apuntes. Entonces, 144 entre 9 me queda 16. Y ese 16 va a multiplicar a y más 6 al cuadrado, ¿sale? Igual a 1 por 144, 144. Lo pueden ver de la siguiente manera, solo crucen los números, yo les estoy dando la razón del por qué, pero solo crucenlos, ¿sí? Hacia los binomios, bórrenlos de abajo, y el extremo donde está el 1, el lado derecho, multiplícanlo por el producto de esos dos números, ¿sale? Bien, entonces, pues tengo que desarrollar este binomio, que sería x cuadrada menos 10x más 25. Recuerden, cuadrar primero, el signo del de en medio, 2 por el primero por el segundo, me da el de en medio, más el cuadrado del segundo término, ¿sí? Que este es 5, se vuelve 25. Acá pues va a ser 16 que multiplica y cuadrada, 6 por 2, 12, 12y más 6 al cuadrado, 36. Ahora lo que me resta es hacer la multiplicación, ¿sí? De los números que están fuera de mis trinomios cuadrados perfectos, por lo que tienen dentro. Entonces me queda 9 por x cuadrada, 9x cuadrada, 9 por 10 es 90x, 9 por 25 es 225. Los términos independientes ya los agrupé de este lado, ¿sí? Para evitarme más pasos. 16 y cuadrada, aquí también me lo comí, aquí debe ser 16y cuadrada. Anótenlo muchachos, el segundo error. Eh, 16 por 12 es 576 y 16 por 30, perdón, 16 por 12 es 192, 16 por 36 es 576, ¿sale? 192y y 576, ambos positivos, el 225 y el 576. El 144 pasa de este lado, restando, y ya nada más hago la simplificación de estos términos. Me queda 657 positivo al hacer la suma de estos dos y restarles el 144. Lo demás queda igual, ya no tiene ningún término que lo pueda simplificar. Aquí ya corregí, aquí ya tienen el 16, ¿sí? Que no había escrito, ¿sale? Entonces hasta ahí termina este problema, el ejemplo 6, y con esto hemos o damos por terminado elipses con vértice con centro fuera del origen, ¿sale? Bien, entonces vamos a darle continuidad a lo que sigue, que es aplicaciones de la elipse. Al igual que la parábola, la elipse tiene varias aplicaciones. Tiene una particularidad. Esta, si recuerdan, la parábola tenía un foco, ¿sí? Y todo lo que caía sobre la superficie de su curva o sobre su superficie se reflejaba o se concentraba en ese foco. Igual si ustedes ponían una fuente emisora de luz, por ejemplo, hacía que todos esos rayos se reflejaran en la superficie y se dispersaran de forma paralela al eje de simetría que atravesaba ese foco. En este caso, la elipse tiene la propiedad de que cualquier fuente de, por ejemplo, luz o ondas mecánicas como el sonido que pongan o que se produzcan desde uno de sus focos se van a concentrar o van a pasar a través del segundo foco, ¿sale? Entonces, esta propiedad se aplica para diferentes cuestiones. Una de ellas es en medicina, en este caso sería con la litotricia, que es donde en uno de los focos ponen a un paciente que tiene piedras en el riñón. Obviamente, un médico va a ser quien defina si es
candidato para este tipo de tratamiento o no el paciente. Pero lo que funciona aquí es que es una elipse, el riñón está en uno de los focos de la elipse y desde el otro foco le mandan ondas sonoras intensas, muy de alta intensidad, y esto hace que se destruyan las piedras del riñón y las deseche el paciente por la vía urinaria, ¿sí? Mediante la orina. Entonces, la ventaja de este tratamiento es que se recuperan en menos días que por una cirugía, ¿sale? Y es aplicando, pues, matemáticas, muchachos. ¿Qué otras aplicaciones hay? Otras aplicaciones singulares que tienen las elipses son en la arquitectura, ¿sí? Se aplica mucho en la arquitectura. También hay puentes, con estructuras de simelipses o de arco, como de elipse. Pero una de las curiosidades, bueno, que a mí me llama más la atención, son, la cámara de los susurros, le llaman. Es donde, si tú te pones en uno de los focos, en una de las esquinas de estos pilares, que obviamente son elípticos, y a otra persona, a un amigo se pone en el otro extremo, y tú hablas, aunque estés hablando muy bajito, lo escuchas y él te escucha como que si estuvieran cerca, como si estuvieran frente uno del otro, ¿sale? Juegan con esto en la arquitectura, que es algo muy, bueno, a mí me parece muy divertido. Bien, entonces vamos a pasar al primer ejemplo de aplicaciones de la elipse. Aquí en este ejemplo dice los planetas se mueven alrededor del Sol en órbitas elípticas, con el Sol en uno de sus focos. El punto en la órbita en el que el planeta está más cercano al Sol se denomina perihelio, ¿sí? Y el punto en el que está más alejado se llama afelio. Estos puntos son los vértices de la órbita. La distancia de la Tierra al Sol es de 147 millones de kilómetros en el perihelio y 153 millones de kilómetros en el afelio. Encuentre una ecuación para la órbita de la Tierra, ¿sale? Entonces, a mí ya me dijeron que en el perihelio y el afelio son los vértices de esa elíptica. Aquí de esa elipse, en este diagrama está un poco exagerada. La órbita de la Tierra es muy, muy parecida a una circunferencia. No es una circunferencia, es una elipse con poca excentricidad, ¿sale? Pero para que ustedes lo puedan visualizar, lo representan de esta manera, ¿sale? Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues me dan los vértices que vendrían siendo, el perihelio y el afelio, pero también tengo que tomar en cuenta, pues que es la distancia a la superficie del Sol, ¿verdad? Tengo que juntar esas dos medidas para poder encontrar algo. Entonces, la distancia total de los vértices, es decir, 2A, pues es la suma de 153 millones más 147 millones. Eso me da 300 millones. Es la distancia total de vértice a vértice de la órbita de la Tierra. Pero yo ocupo A para sustituirlo en mi ecuación. Entonces, A es dividir 300 millones entre 2 y es 150 millones. Bien, ya tengo un dato que me falta B. También se me pasó a comentar que al igual que en parábolas y en circunferencias, las aplicaciones de estos tipos de ecuaciones, se toman las ecuaciones con centro en el origen, con vértice en el origen, ¿sí? Para simplificar los cálculos. Aquí no va a ser la excepción, se va a tomar para resolver las aplicaciones de la elipse la ecuación con centro en el origen, ¿sale? Bien, entonces no puedo calcular B de manera directa, pero lo que sí puedo calcular es C. ¿Por qué? Porque me dice que el Sol se encuentra en uno de los focos, ¿sí? Dice el Sol en órbitas elípticas con el Sol en uno de sus focos. Dice, el punto en la órbita en el que el planeta está más cercano al Sol se denomina perihelio y el punto en el que está más alejado se llama afelio, ¿sí? Entonces, yo ya sé cuánto es la distancia de aquí a aquí, es de 147 millones, ¿sí? En el perihelio, del Sol a la Tierra. Pero yo sé que si pongo el centro aquí, la mitad es 150. Entonces, si es 150 le quito 147, pues me va a quedar justo en el foco. Entonces, al hacer la resta, me queda que es de 3 millones. Eso es C. Y ya por diferencia, B cuadrada es igual a cuadrada menos C cuadrada. Haciendo la resta de los cuadrados, me queda que el resultado es 22.491 por 10 a la 12, ¿sí? Aquí le puse notación científica para omitir los ceros, porque pues eran demasiados ceros. Este 22.500 salió de elevar el a al cuadrado, y este 9 por 10 a la 12 pues 6 al cuadrado.
Y ya pues nada más sustituyo en la ecuación y queda de esta manera.